Cuando miras hacia atrás, es difícil catalogar solo una cosa que logró ser pionero. Tony Hawk Pro Skaters claramente no fue el primero en su clase, pero encontró una pequeña área para crecer y al día de hoy podemos decir que no solo funciona como un videojuego, sino que trascendió junto con la popularidad de la misma cultura del patinaje. Imagina ser un patinador profesional, gastas al menos 3 o 4 horas al día practicando nuevos trucos, cayéndote muchas veces, lastimándote, en fin, y viendo un poco de tu mejora. Es cansado, vives con frustración, adrenalina, orgullo, pena, todas esas emociones al mismo tiempo. Es una vida de mucha disciplina que a muchas personas les gustaría tener o haber tenido. Ahora imagina ser quien sea, acabas de llegar de la escuela o estás llegando a casa de un compa, enciendes la PlayStation 1 y pones Tony Hawk Pro Skaters. Comienzas a jugar y son horas y horas de diversión. Esta era la diferencia. Tony Hawk Pro Skaters para PlayStation 1 es recordado como uno de los grandes pilares de finales de los 90s y principios de los 2000s, no solo en el ámbito de los juegos, sino para la cultura popular. Mientras sigue generando una gran nostalgia para muchas personas, estos juegos podrían considerarse como una representación del sueño que estábamos buscando, tanto su presentación como en su ejecución, y mecánicas de juego irreales, pero satisfactorias al punto de ser un ejemplo perfecto para que un jugador casual de esos años pueda entender y divertirse con suma facilidad, o para que un jugador profesional se especialice en completar todo si así lo desea. Es momento de entender cómo una necesidad por seguir una tendencia fuera de los videojuegos creó un subgénero pionero en ellos, que cambiaba hasta su percepción cuando era jugado solo o con amigos, siendo fanático de él o sin saber nada de patinar. ¿Qué tranza, pandilla? Yo soy Shaggy de Volcano Extreme Shop y esta es una serie de videos para analizar a profundidad y conocer más acerca de este deporte. Estás en un mundo en el que no ves a nadie, hay una escuela o una bodega vacía, es el espacio perfecto para hacer las mejores locuras en esa patineta, de la cual claramente no te puedes despegar. También se mueve hacia adelante por sí sola. Cada que brincas sobre una rampa hay gente animándote, pero no hay nadie a la vista. Esto es el sueño de estos juegos, los mundos irreales y la sensación como si existieras en un mundo de fantasía. Con esta idea y filosofía comenzaron estos juegos. El skateboarding ya era famoso desde los 70s y 80s. Era una actividad visceral que expresaba la irreverencia que buscaban tantas personas en esos años. Iba de la mano con la misma irreverencia de la música que iba y venía. Eso mismo pasó con el skateboarding. Por muchas décadas iba y venía en dependencia de las modas. Para finales de los 80s y principios de los 90s comenzó a evolucionar y nacer cuando la comunidad comenzaba a participar en concursos, los cuales ya eran importantes. Ahora ya no se trataba solo de patinar, más bien de hacer el truco y medir qué tan bueno eras. El patinar se convirtió en una comunidad en la que comenzaron a salir celebridades. La gente que normalmente eran considerados vagos ahora eran profesionales. Esto era una revolución. Es como si compararas que antes ser un pro gamer era de gente sin qué hacer o gente antisocial, etc. Representaba exactamente lo mismo. No seguía las tendencias, era diferente y rebelde, por así decirlo. El skate era todo lo que los demás no eran, y de repente esto pasó. El momento culminante de la carrera de un patinador profesional llamado Tony Hawk. Esto era lo que todos queríamos hacer. Tony estaba en todos lados, revistas, televisión, películas, así que alguien tenía que representarlo en un juego. La magia del diseño de los juegos para muchos eran juegos sociales, a pesar de ser una experiencia de un solo jugador. Tenía el fuerte énfasis en el puntaje como un arcade, haciendo que se convirtieran en juegos competitivos. No era raro que había noches enteras de amigos pasando el control, tratando de vencer el mayor puntaje de los otros, y una de las claves del diseño cae en el balance tan claro. El gameplay es tan simple como brincar y hacer unos cuantos trucos para los principiantes, como tan complejo para los más pro. Pasar horas y horas tratando de perfeccionar un solo nivel. Este balance irónicamente se asemejaba a la realidad, practicar horas eternas para poder ser el mejor en algo que había sido creado para ser muy sencillo. Aprendiendo a hacer combos mucho más allá de lo que podías hacer en una patineta de verdad. Tanto fue la importancia de todo esto que estamos diciendo que las nuevas generaciones comenzaron a crecer con esta cultura y simplemente comenzaron a preguntarse: ¿y si patino?
Sí, claro, había muchos trucos irreales y las físicas no eran las más exactas, pero esta influencia fantástica que dio el juego, de alguna u otra forma sirvió para que las nuevas generaciones quisieran ser cada vez mejor y lo vemos hoy en día con trucos que antes se pensaban imposibles. Y todo esto empezando por unos simples videojuegos. Había una estética auténtica de los años 2000 y aún y con todas estas grandes decisiones de diseño, todos estamos de acuerdo que lo mejor y el complemento perfecto del videojuego era su música. El internet no era tan popular en ese entonces y el soundtrack afectó la percepción de las bandas a finales de los 90 y principios de los 2000. Países enteros que nunca habían tenido la oportunidad de escuchar esas bandas lo lograron gracias a la distribución de los dos primeros juegos. Eso era la influencia que tenía y que no se había pensado para ese entonces. No es broma cuando te dicen que el soundtrack de estos dos juegos han aportado más a la historia de la música. Muchos patinadores y no patinadores que jugaron esos videojuegos realmente ubican más algunos temas por los juegos que por la industria musical. El juego hizo relevante en ese entonces al skateboarding, al punto de seguirlo mostrando en otros medios. Puso este deporte actualmente en las Olimpiadas, se sigue manteniendo relevante al día de hoy en mayor o menor medida, tanto así que lo seguimos pidiendo. Hay una razón por la que el primer juego cargó el reconocimiento del mejor juego de 1999. Convirtió a los videojuegos en algo muy llamativo y de onda en ese entonces, y unió a todo tipo de jugadores y no jugadores en una misma actividad. Un juego que con o sin práctica, por su diseño inteligente, solo decía que la vida trataba de divertirse al igual que el skateboarding. Muchas gracias a todos por ver este video. Si te gustó lo que viste y quieres ver más contenido relacionado con el mundo del skateboarding, no olvides suscribirte, darle like y picarle a esa campanita para esperar de todos los futuros videos. Sin más que decir, es todo de mi parte y no olvides patinarle bien recio.